Bueno, pues vamos a comenzar, Nereida, a ver si al rato se conecta su compañera. Ok. Bien, entonces, continuamos con la clase de plagas y enfermedades, con la optativa. Y pues para ello le pregunto entonces, ¿qué es lo que recuerda de la última clase? ¿Qué es lo que vimos? Profe, ya estábamos viendo sobre los métodos de control de plagas y enfermedades. Estábamos viendo que, ¿cómo se llama? Que había distintos tipos de control, como el físico y el biológico. Y usted mencionaba que el control físico es en el que tratan de recuperar el equilibrio, reforzando la capacidad de cerrarse el sistema. Y el control biológico es uno que se pretende reforzar el equilibrio del sistema mediante un incremento de la complementariedad de los medios productivos. Es decir, que se utiliza un control que, por así decirlo, no dañe el sistema que queremos, donde queremos combatir la plaga. Perfecto, muchas gracias, Nereida. Así es, pues entonces terminamos de ver, ya vimos más o menos qué son las plagas y qué son las enfermedades, qué tienen que ver el manejo de las plagas, y enfermedades con, ¿cómo se llama? Con la ecología y con la evolución. Vimos algunos métodos, bueno, volvimos a repasar un poco de teoría acerca de la teoría de poblaciones, de que dependen, etcétera, porque la teoría de poblaciones, a final de cuentas, nos ayuda bastante a saber o a tratar de predecir, porque es el objetivo de cómo se va a comportar una población, qué tanto va a crecer posiblemente, qué tanto puede disminuir, etcétera, y entonces así nosotros podemos tomar las medidas necesarias para pues el control de plagas y enfermedades, ¿no? Por otro lado, pues sí empezamos a ver esta parte de métodos agroecológicos de control de plagas y enfermedades. Y pues bueno, ahí pudimos ver que pues bueno, un punto importante es que las plagas y enfermedades, la agroecología no busca terminar con las especies por completo que pueden causar plagas y enfermedades, sino que más bien las plagas y enfermedades los ve desde un punto de vista de desequilibrio, ¿no? Entonces, la agroecología, nuevamente recordemos, no busca eliminar por completo plagas y enfermedades, sino que busca que haya un manejo adecuado de tal manera que nosotros podamos asumir los costos de que esas especies se encuentren presentes pues en donde estemos trabajando, ¿no? Ok. Bueno, bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Me dice cuando ya pueda ver la pantalla compartida.
¿Todavía no puede ver la presentación? Ya, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, comencemos con algunos métodos de control de plagas y enfermedades en la agricultura ecológica. Y bueno, porque es importante que recordemos que parte de, bueno, la agricultura ecológica busca que los métodos y todo lo que se haga sea sustentable, ¿no? Es decir, que se satisfaga lo actual, las necesidades actuales, sin poner en riesgo las futuras, ¿no? Ok, entonces, aquí veíamos que aquí en este tipo, en este tipo de manejo, en esta corriente, no buscamos eliminar o controlar totalmente alguna plaga o enfermedad, sino que se busca mantener niveles en los que los daños que se provoquen sean asumibles económica y ecológicamente, ¿no? También falta esa parte que es muy importante, que también sean asumibles de manera ecológica. Bien, y a pesar de que se integren los elementos, pero bueno, muchas veces, a pesar de que se integren varios elementos, para que las plagas y enfermedades se encuentren dentro de los límites poblacionales, de todos modos, pues no podemos controlar por completo todo el ambiente. Entonces, a veces ocurren booms de poblaciones, incidencias altas, como lo mencionan aquí, donde pues se reproducen de repente bastante sin algún motivo en específico. Entonces, bueno, también se pueden tomar otras medidas, ¿no? Entonces, básicamente, la agricultura ecológica nos está diciendo que busquemos la prevención, ¿no? La prevención del desequilibrio ecológico, ambiental, para que pues no tengamos demasiado de una especie y se vea afectado pues todo el ambiente, ¿no? Recordemos esta parte de la bueno, eso, ¿no? Pero pues no siempre puede pasar y entonces pues a veces se toman otras medidas, ¿no? Ahora, como usted comentaba, hay varios métodos que buscan reforzar el equilibrio del sistema productivo en uno o varios puntos. Es decir, también pueden ser métodos combinados siempre y cuando sean compatibles. Eso es muy importante checar, que los métodos que vayamos a usar sean compatibles unos con otros. Es decir, bueno, más adelante hablan de algunas metodologías que no pueden ser compatibles con otros productos porque, pues bueno, o se inhiben, es decir, dejan de funcionar, o todo lo contrario, ¿no? Se potencializan o crean un efecto adverso que pues nos puede hacer daño a final de cuentas. Entonces, tenemos varios métodos que son los físicos, los podemos clasificar entre los físicos, biológicos y la utilización de productos vegetales o minerales, ¿no? Y cada uno tiene una característica importante, como mencionaba usted. Básicamente, los medios de control físico buscan recuperar el equilibrio, haciendo que el sistema tenga una capacidad de cerrarse más fácilmente. Y entonces, lo que lo está desequilibrando, que suele venir de fuera, del exterior, ya no puede entrar y ya no haya ese desequilibrio, ¿no? Los biológicos pretenden igual reforzar el equilibrio, pero en este caso, haciendo que se complemente la cadena trófica, la red trófica, de los medios productivos. Es decir, si por ejemplo tenemos demasiadas consumidores primarios, digamos herbívoros, que se están comiendo nuestro cultivo, que necesitamos para que se controlen estas poblaciones. Si no vamos a controlar la cantidad de alimento porque es lo que estamos produciendo, tenemos que controlar o aumentar la cantidad de depredadores que tienen para que se controle nuestra población. Ok. Y bueno, de depredadores no solamente hablamos de los que cazan activamente, sino de todos aquellos que hagan aprovechamiento de esta especie que queremos controlar. Su pantalla. ¿No se ve?
Ya se ve otra vez. Ok. Sí, no sé por qué, pero luego cuando sí le... Es con... Supongo que es entre el internet y las computadoras, pero creo que es... Dejo de mover la pantalla y como que... No sé por qué deja de verlo usted, pero bueno. Gracias por avisar. Ok, sí. Entonces no solamente son los que activamente cazan a los a estos organismos que pueden hacer daño a nuestros cultivos o a nosotros, como podría ser, no sé, una araña, una mosca, una rana, etcétera, ¿no? Sino que también aquellos que cazan, son depredadores, perdón, de otra manera, como enfermedades para las mismas plagas o enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, hay algunos métodos donde se pretende parasitar a los a las larvas de escarabajo, que son las que suelen comerse las raíces de las plantas. Entonces estamos enfermando a nuestra plaga, por decirlo así, y ese es un método de control, pues, de la plaga. Por eso todos los seres vivos que existen tienen una función y sirven de algo. Siempre y cuando, le digo, estén en números equilibrados, pues todos somos parte de un ciclo de la vida. Entonces, algo tiene que comer y algo nos tiene que comer, ¿no? Ok. Luego tenemos la utilización de productos vegetales y minerales, y aquí se trata de igual mantener cierto complemento, ya sea reduciendo las poblaciones de aquellos que están haciendo daño, es decir, por medios químicos básicamente se reducen las poblaciones de plagas y enfermedades. Básicamente pues envenenamos o matamos o esterilizamos a las poblaciones que nos hacen daño, o también reduciendo esas poblaciones o haciendo más fuertes a las poblaciones que queremos proteger. Es decir, cada organismo tiene su propio sistema inmunológico, su propio sistema de defensa. Entonces, cuando no están bien nutridas las plantas o los animales, se suelen enfermar más, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se busca es que tengan un sistema inmunológico más fuerte mediante la alimentación o los nutrientes, y entonces, pues bueno, ya tengamos organismos más fuertes que son capaces de defenderse, y así ya no tendríamos que utilizar tantos insecticidas, pesticidas y medicamentos, porque ellos mismos con sus propias defensas pues se van a proteger, ¿no? Ok. Pero bueno, para poder hacer empleo de todas las técnicas, lo que se recomienda siempre es primero monitorizar las poblaciones. Es decir, para no hacer esfuerzos en vano, para no gastar en vano, para muchas cosas, o para incluso no agraviar un problema que, si se ataca desde antes, pues ya digamos se está advirtiendo al posible problema, la posible plaga, cómo debe de protegerse. Entonces no se debe de aplicar primero el producto. Por ejemplo, ¿no? Como tomar medicina todo el tiempo sin estar enfermo. Cuando eso ocurre, por un lado, pues no es muy bueno en cuestión de salubridad para nosotros, porque finalmente tiene algunos químicos que nos pueden empezar a dañar, o pueden directamente, o pueden hacer que nuestro sistema inmunológico sea más débil. Y por otro lado, si bien algunas bacterias o parásitos, etcétera, pueden morir porque pues en cuanto entran en contacto con la medicina, pues pues los mata. Hay otros que ¿cómo se llama? La detecten y van sobreviviendo, y tienen algunas mutaciones que hacen que pues sean favorecidas las especies que son más más resistentes, por decirlo de alguna manera. Recordemos, ¿no?
digamos, tenemos aquí nuestra población de bacterias, y esta mitad, pues tiene variaciones genéticas que no son resistentes. Bueno, no esta mitad. Todo esto tiene variaciones genéticas que no son resistentes a la medicina, ¿no? Y aquí tenemos la variedad que sí es resistente a la medicina. Ahora, hay dos escenarios. Si por algo esta población está más grande que la otra, ¿no? La que sí es resistente. Si dejamos que sigan así, crezcan las poblaciones, etcétera, después de un buen rato, en la siguiente, después de varias generaciones, puede que las proporciones sigan siendo igual o un poquito diferentes, pero pues no está muy popularizada esta que es resistente a la medicina. Ahora, el otro escenario, es decir, escenario 1 es igual, ¿no? El escenario 2 podría hacer que después de un tiempo, pues bueno, tomamos esa medicina y entonces se va reduciendo la población que es pues que no es resistente a la medicina. Y obviamente, pues quienes se empiezan a reproducir más es la población que sí es resistente a la medicina. En este caso, en el primer ejemplo, no había por qué tener que sobrevivir más esta variabilidad genética. Entonces, podría seguir igual. Pero aquí sí hubo cierta presión para que esta variabilidad genética fuera la que tuviera más éxito. Y entonces, aquí ya tenemos más de estos y tenemos más posibilidades de que las nuevas enfermedades, bueno, las nuevas generaciones de la enfermedad resistan a nuestros medicamentos. Por eso es importante no actuar muchas veces, no combatir antes de saber qué es lo que vamos a combatir, porque podemos empeorar el problema a largo plazo. Si aquí no hubiéramos tomado la medicina, la población hubiera seguido igual y nos hubiéramos recuperado más rápido y no hubiéramos tenido que utilizar otros medicamentos o así. ¿Sí me doy a entender más o menos? Sí, profe. Ok. Bien. Ahora, entonces es importante saber monitorizar primero las posibles plagas y enfermedades para poder saber a qué nos enfrentamos, prepararnos, etcétera, ¿no? Y no actuar de más. Entonces, el éxito del control va a depender de que podamos prever, no combatir desde antes de que sea necesario, sino prever de alguna manera las poblaciones que vamos a tener en nuestro cultivo y de esta manera entonces iniciar no una serie de medidas de control lo antes posible. O incluso podríamos decir que podríamos tratar de, no sé, digamos que el tratamiento 1 es malo para una plaga, pero es bueno para otra plaga. Entonces, digamos, nosotros decimos, no, pues la que más llega es esta plaga, ¿no? Lo monitorizamos, aplicamos este tratamiento y resulta que ni siquiera iba a llegar a esta plaga, pero esta sí se vio favorecida y pues ya la regamos, ¿no? Entonces, para evitar otros incidentes, para ahorrar dinero, para eficientar todo, siempre es importante primero monitorizar, ¿no? Para no actuar sin saber antes. Entonces, hay varias formas en que podemos monitorear. Y tenemos aquí, por ejemplo, las trampas pegajosas cromáticas, las de agua y las de feromonas, que además, pues bueno, aquí las clasifican por cómo funcionan, pero podemos hacer una combinación de varias trampas. Bien, entonces, tenemos las pegajosas cromáticas, ¿no? Básicamente, puede ser cualquier material que se unte con un tipo de pegamento entomológico, ¿no? O cola entomológica. ¿Qué tiene este tipo de pegamento de especial? Pues bueno, básicamente que puede estar al exterior,
Recordemos que, por ejemplo, el pegamento que usamos nosotros para hacer manualidades o para reparar objetos o lo que sea, construir objetos, ese pegamento suele secarse después con el viento, ¿no? Con el aire, el estar en la intemperie. Pero, la cola entomológica, el pegamento entomológico, tiene la característica de que por más que esté a la intemperie, al aire libre, no va a perder su viscosidad y su capacidad de ser pegajoso. Por eso es importante. Ahora, cuando habla de las partes cromáticas, bueno, es que de por sí este pegamento es lo suficientemente fuerte para que un insecto se quede ahí, ¿no? Pero no es necesario que sea tan fuerte como para que, no se pueda sostener algo muy pesado, ¿no? Aunque bueno, no sé si usted ha tocado este tipo de trampas pegajosas. ¿Le ha tocado verlas? Las que son, por ejemplo, para ratones o cucarachas, son unas blancas, bueno, son unas trampas pegajosas. ¿Le ha tocado usarlas o verlas? Sí las he visto, ¿Ha llegado a tocar alguna? No, profa. Ok, bueno. Pues bueno, a mí sí me ha tocado tocar algunas de esas y hay algunas que sí son bastante pegajosas. Igual depende de para qué animal sea, ¿no? Si es para ratones. No, he tocado el de moscas. Ajá, exacto. Y si se da cuenta, pues unas que son como tiras que se pegan al techo, ¿no? Sí, profa, esas. Exacto. Bueno, esas, por ejemplo, pues sabemos que se mantienen pegajosas todo el tiempo. Y bueno, ese pegamento no es tan fuerte. Sí es fuerte, pero no nos arranca la piel casi, ¿no? Hay otras que son más planitas. A ver, vamos a buscarlas aquí. Ajá, aquí está. ¿No? Estas son unas de goma, que son bastante pegajosas. Y estas sí, pues bueno, si uno no tiene cuidado, sí se pueden arrancar un buen pedacito de la piel exterior, ¿no? Entonces, pues sí duelen un poquito. Pero bueno, estas son obviamente más fuertes. ¿Por qué? Porque pues el animal es más grande y tiene más fuerza y pues se puede escapar más fácil, ¿no? Ok. Bien. Entonces, ya tenemos el pegamento, digamos, para que pasen. Y, por ejemplo, en el caso de las moscas, los ponemos en el techo porque sabemos que iban a estar volando. Y las vamos a poner, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Donde es que suelen incidir las moscas. No las vamos a poner, no sé, en la sala o en nuestra habitación si no hay nada que las atraiga y casi no están ahí. ¿Qué las atrae? Pues el olor a la comida, ¿no? Olores en general, ¿no? Los olores. Entonces, o en el caso de las trampas para ratones pegajosas, pues ¿por qué se ponen ahí? Pues bueno, se suelen poner, no sé, en las orillas de las habitaciones, en lugares altos, en donde uno sabe que pasan por ahí, porque sabemos que hay algo que los atrae, que en ese caso es pasar hacia la comida también. Ahora, cuando nosotros queremos hacer el monitoreo con las trampas pegajosas, digamos, aquí tenemos pues todo nuestro cultivo, ¿no? Ok, ya sabemos que el insecto va a querer llegar, porque la comida pues es el cultivo y se encuentra aquí. Pero ¿cómo hacemos para monitorear y que no lleguen solamente a porque bueno, las trampas, digamos, son un pedacito así chiquito? ¿Cómo hacemos para que los organismos lleguen volando a la trampa y poder monitorizarla y no lleguen solamente aquí a los cultivos e ignoren completamente la trampa? Porque bueno, por ejemplo, las que se pegan en el techo, pues bueno, sabemos que el techo es el límite y van a mantenerse ahí cerca, ¿no? Una opción sería, por ejemplo, poner las trampas en cada planta, pero pues no sería muy viable porque pues se van a pegar a las plantas, tendríamos que poner muchas, etcétera. Entonces,
¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer que estas trampas pegajosas atraigan a los insectos, atraigan a los organismos. Una forma de atraerlos es mediante el color. Hay un par de colores que son muy atractivos para estos organismos, como lo son el amarillo Kodak o el azul. Entonces, para que los organismos no vayan directo al cultivo y lleguen y prefieran llegar a la trampa, y entonces ahí nosotros podamos ver qué tipo de animal es, vamos a ponerles un atrayente, que en este caso va a ser el color, ¿no? Hay otras personas que pueden poner feromonas, olores, etcétera, pero en este caso con los insectos nos funciona que sea de este color. Y bien, este tipo de trampas entonces nos va a dar una idea más o menos de las poblaciones que vuelan, generalmente, como lo son trips, moscas blancas, perdón, liriomisas, los minadores, lepidópteros, que son otros voladores, ¿no? Y nos va a servir entonces para saber qué hay que nos puede perjudicar, pero también nos puede ayudar a saber que hay organismos que nos pueden ayudar, como crisopas, coleópteros voladores, es decir, escarabajos pequeños voladores como las mariquitas, las catarinas, entre otros organismos que, pues bueno, igual no estamos buscando acabar con ellos, por eso estas trampas son más que nada para monitorizar, porque bueno, si lo ponemos en la cocina, sí es para acabar con ellos, ¿no? Pero en un terreno tan grande, pues no vamos a poder acabar tan fácil con la plaga o la enfermedad a este nivel, ¿no? Con solamente estas trampas cromáticas. Entonces, nos van a ayudar a monitorizar y, como le digo, saber tanto lo bueno como lo malo que está llegando gracias a la acción del viento en nuestro lugar. Se suelen colocar a la entrada de la puerta de invernaderos, si es en un invernadero, o en las ventanas o al aire libre, en dirección de los vientos dominantes. ¿Por qué? Porque generalmente los insectos se utilizan las corrientes de viento para llegar de un lugar a otro. Obviamente, pues sabemos que una mosca es muy pequeñita, es decir, de este tamaño ya es casi un moscardón, ¿no? Las moscas son más pequeñas. Entonces, pues bueno, uno se pregunta cómo le hace para no cansarse y poder llegar desde el bosque o desde donde estaban las larvas de mosca hasta nuestra comida, ¿no? O hasta nuestro cultivo. Bueno, y ya digo por moscas, cualquier insecto es demasiado pequeño para volar por su propio esfuerzo de un lugar a otro en grandes distancias. Entonces lo que hacen ellos es utilizar las corrientes de viento para llegar mucho más lejos. Ok. Otra de las trampas que se pueden utilizar son las trampas de agua. Bueno, nuevamente estas trampas se suelen combinar con la parte cromática, ya sea azul o amarillo. ¿Por qué? Porque nuevamente, pues sí, el organismo va a buscar tal vez de dónde beber. El beneficio de este tipo de trampas de agua, que es generalmente un cuerpo de agua que encontremos en la naturaleza va a estar aquí plano y de repente pues va a ir bajando poco a poco, como que es más gradual la hundición en donde está el agua. Pero nuestros recipientes de plástico nada más es básicamente el recipiente y la hendidura es bastante pronunciada. Aquí es poco a poco y aquí es pronunciada y luego tenemos el agua. Entonces, en estas hendiduras, aunque parezca obvio, pero bueno, así es como funciona, pues obviamente el organismo va a poder bajar, tomar agua y no tener tanto riesgo de caer y ahogarse. Pero en los otros recipientes, además de que pues son ¿cómo se llama? Son más resbalosos,
pues obviamente aquí la parte de hendidura es mucho más pronunciada y no es tan fácil que se agarran, se adhieran a la pared y puedan salir. Hay insectos que sí lo pueden hacer, que tienen esa fuerza, pero hay otros que son no tienen la fuerza suficiente, como estos palomillas chiquititas, no sé si se las ha llegado a encontrar, que básicamente uno las toca y se deshacen, ¿no? Son animales muy pequeños, muy frágiles, entonces pues no son capaces de salir, ¿no? De llevar su propio peso aumentado por el agua para salir del recipiente. Entonces, y el líquido que se le suele poner muchas veces hasta tiene detergente para que sea mucho más pesado y el organismo se hunda y ya no salga volando, porque pues como le comentaba, hay unos que sí son muy fuertes y salen, pero digo muy débiles y no pueden salir, pero hay otros que sí tienen la fuerza y la habilidad para salir, ¿no? Depende mucho de la especie. Entonces por eso se pone a veces jabón, ¿no? Detergente. Ok. Entonces estos sirven muchas veces para capturar pulgones que se atraen por el color amarillo en especial y caen al fondo del recipiente. Recordemos, los pulgones son, a ver si aquí tengo una foto, a ver acá, pulgón, a estos animalitos, no la Catarina, sino estos chiquitos verdes, son llamados áfidos, y pues bueno, tenemos de muchos tipos y colores, vamos a buscar aquí, pero de todos modos, pulgón. No me acuerdo si con usted hablamos de que hay pulgones voladores. No, profe, no me había hablado sobre eso. Ok, creo que fue el semestre pasado entonces. Bueno, aquí vemos varias imágenes, ¿no? Okay. Pues son estos organismos chiquitos. Aquí pues ya es una cámara más grande, pero pues son básicamente esto, ¿no? ¿Cuál es el problema con ellos? Bueno, ellos absorben la savia, como pues, los líquidos de la planta, y pues la van marchitando, la van drenando, por un lado. Obviamente pues desnutren a la planta y ya no producen tanto como queremos. Y el gran esquema con ellos, aparte de que son insectos, tienen estrategias de reproducción en donde tienen muchísimas crías, es que no necesitan un macho para poder reproducirse. Es más, los machos básicamente, o los pulgones voladores, con alas, porque si hay con alas, solo están ahí cuando son necesarios, es decir, o cuando ya la población es muy grande, u otras cosas. Entonces, las hembras se pueden reproducir solas, pueden producir más pulgones por sí solos, entonces mientras tengan comida, ellos se van a reproducir mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos unos verdes que se ven diferente, ¿sí? Pero pues tienen la misma función, etcétera. Aquí vemos un dibujo. Y aquí hay de otros colores. Hay cafés, hay negros. Entonces aquí tenemos estos verdes. Aquí tenemos estos negros. Aquí ya hasta tienen alas. ¿Por qué? Porque ya es tan grande la población que ya son capaces de ir a colonizar a otro sitio. Aquí tenemos estos negros. Aquí es un pulgón verde con alas. Ya para ir a poblar otro lugar. Aquí está
plagado de pulgones. Aquí tenemos uno rojo que se lo está comiendo, de hecho, una catarina. Estos animalitos que pues tanto, bueno, se dice que son de buena suerte, que son bonitos, etcétera, son básicamente unos carnívoros carniceros que se acaban muy bien a estos pulgones y pueden mantener en buenas condiciones las poblaciones para que no se salgan de control, ¿no? Aquí hay unos naranjas. Aquí otros. Un negro. Aquí en mi casa. A ver si se ve alguno. ¿Dónde está? Bueno, hay algunos que incluso parece que tienen unas espinitas, pero es lo mismo, ¿no? Y también de las catarinas, de las mariquitas, pues bueno, hay varios tipos. Mire, aquí estos tienen como puitas, ¿no? Así también hay de color negro. Pero bueno, estas catarinas son muy buenas para comerse en general. No todas comen pulgones. Nuevamente depende de la especie. Entonces, siempre es bueno e importante que si, por ejemplo, queremos aplicar un control biológico, es decir, catarinas para acabar con nuestros pulgones y así no echarles químicos, porque pues también pueden dañar a nuestra planta, hay que verificar que no sea una especie invasora, por ejemplo, porque muchas veces, recordemos, las especies invasoras no cumplen por completo la función que cumple una especie nativa. Ok, bueno, continuamos. Ok, entonces regresamos a esta parte. Son bastante buenos para atraer a los pulgones. Y se les suele poner detergente para acabar con ellos, ¿no? Por ejemplo, también hay otra, nos hace aquí un ejemplo, ¿no? Con la aparición de la nueva plaga de tomate tuta absoluta, ahí debe estar esto en cursiva, perdón, se han desarrollado distintos modelos de trampas de agua una vez que se ha comprobado la gran eficacia de estas trampas para capturar adultos de esta plaga y son atraídos muchas veces por feromonas colocadas a la altura del agua. Entonces, nuevamente, aquí ya hicimos una combinación de trampa de agua más una trampa cromática, no es pegajosa, pero sí es cromática, el atrayente es el color, más las feromonas que también van a ser un atrayente. Entonces, no solamente se van a ver atraídos por el color, sino por las feromonas, y se quedan pues en nuestro recipiente. Y bien, esta es la tuta absoluta, básicamente. Es el nombre científico de esta palomilla. Ok, entonces, ahora, las trampas de feromonas, recordamos estas, sí, a veces, sí son a pequeña escala nuestros cultivos y así, nuestra plaga, pues sí puede servir para controlar por completo a la población, ¿no? Pero si ya tenemos un invernadero más grande o cultivos más grandes, pues no van a funcionar para acabar con nuestra plaga, pero sí para monitorizarlas, ¿no? Las posibles. Ahora, también hay trampas de feromonas. Aquí existe la posibilidad de fabricar productos similares a las hormonas que emiten las hembras de los insectos y que sirve para que los machos se orienten al buscar a las hembras, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginemos, ¿no? ¿Cómo le va a hacer un macho de un tamaño muy pequeño, de un insecto para encontrar entre todo un prado enorme a una hembra? Bueno, pues va a ir volando con el viento y entonces sus detectores van a detectar a las feromonas que una hembra en fase de reproducción va a emitir para entonces llegar hacia ella. Si no estuvieran estas feromonas, tal vez jamás se encontrarían, ¿no? Porque son animales muy pequeños. Entonces,
se fabrican algunos productos que se parecen mucho a estas hormonas para atraer a los machos. Y pues bueno, hay distintos tipos de trampas en las que se coloca una cápsula de feromonas de alguna especie que queremos nosotros monitorizar, y de esa forma vamos a poder tener información sobre la presencia de los machos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Esta, que es una trampa llamada trampa delta para la tuta absoluta, y una trampa de agua con atrayente de feromonas. Aquí adentro pues se pone la feromona, y si nos damos cuenta, aquí tenemos, vamos a acercarnos más, tenemos aquí nuestro triangulito. Les parece un cartón, pero no estoy segura si es cartón o plástico. El caso es que, si se da cuenta, aquí está como doblado hacia adentro, y se puede intuir que hay un pequeño hoyito por acá. Entonces, aquí está la feromona y aquí el hoyito, ¿no? El organismo va a llegar volando y va a entrar atraído fervientemente pues por la feromona. Una vez que llegue aquí, pues va a llegar a la feromona, y una vez que quiere salir va a ser casi imposible para él. ¿Por qué? ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, que en general los insectos les es bien fácil entrar a las habitaciones, pero bien difícil salir por la ventana? Sí, profa. Exactamente, eso es porque por sus diferentes técnicas de vuelo. Por ejemplo, algunos solo pueden volar hacia arriba o solo pueden volar en diagonal, entonces les es difícil salir de algún lugar. Luego se ven, ¿cómo se llama? Se ven atraídos muchas veces por alguna cosa para algún elemento que les da dirección a su vuelo. Entonces, en este caso lo que le da la dirección al vuelo es la feromona. Pero aquí no hay más feromona que esté afuera, o no es lo suficientemente fuerte como para que puedan encontrar el pequeño hoyito por el que entraron para salir de nuevo. Entonces, ¿cómo se llama? Pues bueno, no les es muy complicado. Si se da cuenta, pues luego cuando hay insectos nada más tratan de salir pues hacia los lados, pero pues no tienen cómo, ¿no? Y bueno, en este caso, pues esta trampa obviamente no se va a encontrar dentro del agua, porque la vamos, si se moja, pues cambia sus composiciones químicas, y ya, pues las feromonas, como son, ¿cómo se llaman? Son un elemento gaseoso, básicamente, aéreo. Pues bueno, no puede estar mojado, por eso tenemos esta trampa así. Y obviamente los organismos van a llegar por acá, y no todos, como no tienen tan buen tino la mayoría, pues no van a llegar aquí exactamente, sino van a tratar de llegar por acá y se van a caer al agua, y pues bueno, pues ahí ya tenemos nuestra trampa, ¿no? Ok. Bien, entonces estas son algunas formas tanto de control de la plaga, pero también para monitorizar. Ahora, si ya lo monitorizamos o ya estamos más o menos más seguros de las formas de qué organismos pueden llegar, o estamos conscientes de que las plagas o la mayoría de nuestras posibles plagas pueden llegar por medio del vuelo, y lo que necesitamos es proteger a nuestro sistema de cultivo, a nuestro sistema, pues, de que lleguen los factores exteriores. Entonces vamos a utilizar medios físicos. Entonces, de medios físicos se conocen muchísimos, ¿no? Tenemos prácticas de destrucción manual de plagas o partes enfermas de las plantas, que pues conocemos bien, ¿no? Cortamos la parte enferma, pisamos la parte enferma, o la posible plaga, etcétera, ¿no? Pero hay muchas prácticas de medios físicos que se pueden aplicar para mejorar el control de plagas y enfermedades.
Tenemos, por ejemplo, la recogida manual de insecto y su posterior destrucción. Y uno podría decir, bueno, pues, ¿de qué me sirve matar un pedacito si tengo todo este cultivo, ¿no? O si pueden llegar otra vez los organismos aquí a invadir mi cultivo, ¿no? Bueno, es que en algunos casos los insectos muertos actúan de repelente para la misma especie. Usted sabe, ¿no? Muchas veces hay algunos insectos que si los aplasta uno o se mueren, o simplemente si se ven amenazados segregan cierto olor, ¿no? Le ha tocado matar una chinche de no las de cama, sino o sea, las de que nos chupan la sangre, sino las chinches que andan en los árboles luego o en las plantas. Sí, profe. Bueno, no sé si son chinches, pero hay unos insectos que luego huelen muy feo. Exacto. Creo que los jumiles. No sé, es que aquí le llaman. ¿Y cómo es que le llaman? Introduciéndolo literalmente se escucha como si fuera un perro. Ay, no sé cómo se llama, por favor, pero sí huele muy feo. ¿Se parecen a estos animalitos? El que dice chinches jumiles sí se dice, pero no los he matado. Ah, ok. Bueno, yo le pongo de ejemplo a las chinches, pero sí hay muchos organismos, muchos insectos, que al matarse, bueno, estos son de cama, entonces estas no, pero chinches, a ver, chinches como estas, ¿no? Hay animalitos como estos, o como estos, o como estos. Estos son los que nos pican, pero los otros, por ejemplo, estos son los que nos pican. Todos estos, pues bueno, son estos que andan pues ahí en la intemperie. Tenemos estas también. Todas estas, pues bueno, hay muchos tipos de chinches, ¿no? Entonces, generalmente ellos tienen un ciclo biológico por el que, o cualquier otro insecto, pueden tener ciclos biológicos que hacen que puedan producir olores bastante fuertes. Y entonces, cuando los matamos, incluso aunque no lo podamos percibir, los otros insectos sí, por supervivencia, por instinto, repelen esos lugares que huelen mal, o bueno, huelen a su misma especie muerta. ¿Por qué? Porque saben que ahí está el peligro, que seguramente pues también no van a poder seguir existiendo ahí, entonces pues sirve como repelente, ¿no? También en otros casos los insectos pueden utilizarse como para criar a los parásitos de esos insectos, a los parásitos de nuestra plaga, o para los otros depredadores de nuestra plaga. Por ejemplo, si yo quisiera cultivar catarinas, mariquitas, entonces en vez de matar a mi pulgón, pues los cultivo, les pongo su plantita para que se la coman, especial, la retiro del resto de mi cultivo, o los pongo en una planta que yo destiné para ello, y entonces agarro mis catarinas y dejo que se los vayan comiendo, y se vayan reproduciendo, y pues ya cultivé a los depredadores para que cuando necesite yo las catarinas, porque ya están los pulgones acabándose mi cultivo, pues las libero ahí y ya pues pueden acabar con ellas, ¿no? Entonces esta recogida manual nos puede ayudar, porque bueno, si fuera por otro medio no sería tan fácil atrapar a este tipo de organismos, ¿no? Entonces, o no acabar con su vida de manera inmediata. Y bueno, entonces esto puede servir. También
Otro método es la destrucción de la madera o restos de poda mediante el fuego triturado y enterrado de los mismos. Por ejemplo, ¿ha usted escuchado de el insecto descortezador que afecta a los árboles? A ver. Es básicamente, ¿no? Bueno, el caso es que una vez que ya está dentro de nuestra planta, pues bueno, es bien difícil pues combatirlo, ¿no? Entonces, hay algunos organismos, algunos insectos que tienen diferentes fases de reproducción, de desarrollo, y se van a encontrar en diferentes lugares. En este caso, una de las formas más efectivas en las que han encontrado para hacerse cargo de este insecto es hacer la quema controlada, y ya con las altas temperaturas acabamos con las larvas o con el insecto, y pues bueno, ya podemos hacer un control mejor de estos organismos. También tenemos trampas mecánicas para topos, ratones o caracoles. Y tenemos trampas adhesivas combinadas o no con las cromáticas, que sirven para atraer insectos hacia su propia trampa, nuevamente, ¿no? Okay. También tenemos redes y cintas de colores que ahuyentan a los pájaros. Básicamente, pues nuestros espantapájaros, pero un poquito más elaborados por medios físicos para que ahuyenten a las aves. Y tenemos, bueno, nuestros ya bastante conocidos mallas o tejidos de distinto trenzado. Bueno, estos tienen básicamente el fin de impedir la entrada de insectos a los semilleros, a los invernaderos o a los cultivos al aire libre. En este sentido, hay que advertir que los trenzados, a veces demasiado espesos, pueden provocar otro tipo de problemas, como la falta de ventilación. Si son demasiado densos, pues no va a poder entrar y salir tan fácil el aire. Y nuevamente perjudicar más, porque si se mantiene la humedad, etcétera, pues se empiezan a podrir o puede haber hongos, etcétera, ¿no? Los hongos, como sea, pues son tan pequeños que van a poder viajar por el medio del aire. Bueno, en los cultivos al aire libre también pueden también impedir la polinización de insectos beneficiosos. Ese sería el problema. Si bien aquí podemos evitar que entre la mosquita blanca, que tiene cierto tamaño, esta mosquita blanca puede tener casi el mismo tamaño o ser más chica, no sé, que algún insecto polinizador, de una abeja, por ejemplo. Entonces, pues, si bien, digamos aquí, ¿no? Ya no entró nuestra mosquita blanca, tampoco va a poder entrar en un insecto más grande, ¿no? Entonces ese sería alguno de los problemas. Por otro lado, la colocación de dobles puertas de malla se ha mostrado como uno de los métodos más eficaces para el control de plagas y de insectos vectores de virosis, porque a veces incluso nuestro insecto o la plaga no le hace daño como tal al cultivo, sino que más bien es el método de contagio de enfermedades para nuestro cultivo, así como por ejemplo los mosquitos, que pues sí es incómodo que nos piquen, pero pues bueno, no pasa nada, ¿no? No nos vamos a morir. El problema son las enfermedades que nos pueden transmitir, ¿no? Entonces, lo mismo con estos insectos.
Ok. También tenemos, como decía aquí, bandas de cartón ondulado que se atan alrededor de los árboles. Y entonces aquí en estas partes del cartón arrugado, pues bueno, llega la mariposa y pone sus huevos para que aquí se den las orugas. Y además otros insectos se refugian en ellos y ya no van a estar en la corteza como tal de nuestro árbol. Una vez que ya se asienten aquí la mayoría de los organismos, simplemente quitamos el cartón y nos deshacemos del organismo. También hay combinaciones con trampas con atrayentes alimenticios, como proteína hidrolizada, fosfato bioménico al 2%, para atrapar moscas, como las moscas de la fruta del olivo. Y hay distintos tipos de mosqueros que impiden salir a las moscas capturadas sin necesidad de insecticidas de ningún tipo, como estos. Entonces por aquí entra el insecto y nuevamente les es muy difícil volver a subir hasta acá y salir por aquí. Entonces pues aquí se acumulan nuestros insectos. Y bueno, aquí se ve el interior de una trampa delta. Es decir, de una de estas trampas. Aquí está pues la trampa cerrada, puesta. Pero si ya la abrimos, pues bueno, aquí se ve cómo está la feromona, el secretor de feromona, y cómo ya entraron varios organismos y ya no pudieron salir. Ok. Y pues nuevamente, al no poder salir, etcétera, pues en sus mecanismos o por el mismo tiempo, pues se mueren, ¿no? Se mueren por hambre. Y ya no usamos ningún insecticida. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, bien. Bien. Entonces, ok, ya vimos algunos métodos físicos para el control de ellos. Bueno, este es una trampa, bueno, no una trampa, algo que ahuyenta a los pájaros. Se ven reflejados, brilla, etcétera, y pues prefieren no acercarse. Y con el viento, si nos damos cuenta aquí son como huecas, entonces pues van girando y van ahuyentando más a los pájaros, ¿no? Bien, ahora también tenemos métodos que que son biotecnológicos. Y de estos métodos biotecnológicos son algunos ejemplos. Están la captura masiva, la confusión sexual, la quimioesterilización y nada más. Ahora, ¿de qué cree usted que trate la captura masiva como método biotecnológico? ¿Qué cree que hagan? ¿La cual, profe? La captura masiva. Masivo quiere decir de muchos, ¿verdad? Mm, de explotarlos en gran cantidad. Ok. Explotar una cosa en mucha. Bien. Pues sí, más o menos. Bien. No hay que ser verdad.
Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a utilizar la capacidad de atracción de feromonas para capturar machos, por un lado. Y entonces vamos a utilizar un gran número de trampas a lo largo de la explotación, es decir, a lo largo del lugar, de tal forma que las hembras, al no estar fecundadas, no puedan reproducirse y en consecuencia la población tiende a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a usar Paint. Digamos, tenemos aquí nuestro terreno, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ir poniendo nuestras trampas con feromonas en varios lugares para atrapar la mayor cantidad de machos posible. De machos, vamos a ponerlo aquí con rojo. La mayor cantidad de machos posibles. Y entonces, digamos, vamos a poner aquí en morado a las hembras. Ay, no, casi no se ve. Aquí en naranja, ¿no? Aquí a las hembras. Y entonces los machos, en lugar de ir hasta acá y fecundar a las hembras, van a quedar atrapados en estas trampas. Y nada más alguno que otro van a poder llegar, sí, pero no muchos. Entonces, en vez de que se reproduzcan las, no sé, las 90 hembras de las 100 que había, van a reproducirse 40 hembras tal vez. ¿Por qué? Porque al resto ya no les tocó reproducirse con el macho, porque se quedaron atrapados en estas trampas, y entonces vamos a ir reduciendo la población poco a poco. Nuevamente, no la estamos eliminando completamente, pero la vamos eliminando poco a poco. Bueno, la vamos a ir yendo controlando, porque, pues bueno, a pesar de que estamos controlando la población en ese lugar como tal, pues sabemos que en otros lugares van a seguir existiendo. Y nuevamente no es nuestro objetivo principal acabar con todos. Ok, ¿qué es lo inconveniente aquí? Bueno, por un lado es que se requieren superficies muy amplias. ¿Por qué? Porque bueno, nuevamente, imaginemos que aquí ya atrapamos a varios. Pero imaginemos que eso fue pues una de las áreas, ¿no? En donde teníamos a nuestro cultivo. A ver. Bueno. Solamente que en realidad ese pequeño cultivo es parte de un cultivo mucho más grande. Entonces, si bien ya quedaron varios ahí, de todos modos tenemos muchos más organismos, muchos más machos en toda la área alrededor, e incluso que vengan pues del exterior, ¿no? Entonces, digamos, aquí ya atrapamos 1000 machos, ¿no? Y uno dice, pues sí son bastantes, ¿no? Ya acabamos. Pero esos 1000 a comparación de los 10,000 que existen alrededor, más y en comparación a los 100,000 que hay en toda la región, pues entonces estos 1000 no son nada. Entonces sí se necesitan hacer si bien, bueno, aquí los 1000 machos ya fueron atrapados, parte de estos otros 9000 que quedan, pues van a venir en algún momento a fecundar la mayoría de las hembras, ¿no? Entonces se tienen que hacer este tipo de métodos en lugares a una escala bastante grande. Porque, pues bueno, si no, no serviría, ¿no? Y bueno, otra cosa, bueno, se está por resolver su utilización en la agricultura ecológica la necesidad de encontrar un difusor
de insecticida para colocar dentro de la trampa con algún componente de los autorizados en la actualidad en agricultura ecológica. Es decir, aparte de eso, se necesita que dentro de la trampa sea atraído y además mate al organismo y que este veneno que mató al organismo y atrajo al organismo sea aplicable para la agricultura ecológica, es decir, que no nos haga más daño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los olivares, ya hace años que esta técnica se ha aplicado masivamente en grandes superficies para el control de Batrocera oleae, colocándose botellas de más o menos 1.5 litros en las que se perforan 4 agujeros de 5 milímetros de diámetro y entonces se rellena el resto de la botella con agua más algún atrayente para la mosca, proteínas, azúcares, fosfato, etc. Entonces, básicamente ponemos nuestra botella, no tenía que ser una trampa delta, tenemos nuestra botella, ponemos nuestro cebo, le hacemos unos hoyitos, le ponemos el líquido, ponemos nuestro cebo y entonces van a llegar las moscas, van a ver cómo entrar porque aquí ya tienen su atrayente, pero no van a poder salir y se van a ahogar. En cítricos se ha desarrollado un método de control masivo en base a los componentes que son putrescina, acetato amónico y trimetilamina, que aplica en grandes áreas mediante trampas para la captura masiva de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata. Es decir, ¿no? Ok. ¿Cuál sería otro inconveniente con estos? Bueno, que no tenemos el ingrediente, no tenemos el componente específico para todos los insectos, todas las plagas que nosotros conozcamos. Si bien sí podemos desarrollarlo para algunos, para otros o es más complejo o no es lo suficientemente demandado como para que para que las investigaciones se hagan, se financien, y dos, para que se produzca el producto. Recordemos que a veces es muy caro hacer algunos tipos de químicos y entonces pues si no es rentable no se va a producir. Ok. Bien, ya vimos aquí el de captura masiva, ¿no? Como dijo usted, pues básicamente capturarlos de manera masiva, pero en este caso es a los machos para que las hembras no se fecundan y no se reproduzcan. Otro punto también es que aquí necesitamos de especies que tengan que tener un macho y una hembra para reproducirse. Si habláramos de pulgones, no serviría de nada porque las hembras pues no necesitan del macho y ellas se siguen reproduciendo y ya no tendría ningún sentido. Ahora, le pregunto, el siguiente método es el método de confusión sexual. ¿Usted de qué cree que trate este método biotecnológico de confusión sexual para el control de plagas? ¿Qué cree que haga? Una pista es que hace algo parecido a el método que acabamos de ver, pero no completamente.
¿No se le ocurre alguna idea? ¿Nereida me escucha? Ah, le preguntaba entonces si no se le ocurría alguna. Disculpe, me sacó la llamada. Le decía entonces, ¿no se le ocurre alguna idea de qué podría ser? Es que de repente se deja de escuchar, por favor, no entendí bien cómo dijo. Bueno, le comentaba, ¿no? Que ahora vamos a ver el método de confusión sexual. Bien, este método, bueno, ya lo vamos a explicar, más que nada por el tiempo. Voy a necesitar interrumpir la clase ahorita como 4:30. Pero bueno, este método también va a utilizar feromonas para atraer a los machos. Y entonces, pues bueno, es bastante parecido, solamente que hay una pequeña diferencia y ahorita la vamos a ver. Bien, este método va a utilizar feromonas para intentar crear en el ambiente una intensa carga de feromonas mediante la colocación de una red de difusores. Y entonces los machos no sean capaces de localizar a las hembras porque hay feromonas en todos lados. ¿Perdón? Sí, estoy en... Sí, disculpe, qué bueno que me recuerda. ¿Ya lo puede ver? Ya, porfa. Perfecto. Entonces le comentaba, ¿no? Bueno, se pone el difusor y hace que el espacio se cargue de hormonas todo el espacio y entonces no sea posible para los machos encontrar a la hembra y reproducirse. En este caso, en el primer caso que vimos, vamos a hacer la nueva. Aquí tenemos a nuestra trampa. Y entonces los machos van a buscar específicamente las trampas, de tal manera que queden todos atrapados aquí y no puedan buscar a las hembras. Aquí, digamos, aquí las hembras.
aquí atrapamos a los machos e impedimos que se reproduzcan con las hembras. En el caso de la confusión sexual es diferente. Lo que hacemos es que no queremos concentrar en algunos lugares las feromonas para atraerlos, sino que queremos que todas las feromonas estén en todas partes. Nuevamente, si recuerdas, estábamos hablando de que pues los organismos, los insectos, al ser tan pequeños, pues buscan la manera en la que se pueden encontrar, pues no es ay, ya lo vi, voy a reproducirme, ¿no? Sino que la manera en la que se pueden detectar es mediante las feromonas. Entonces, en todo este espacio, para poder llegar hasta una hembra, el macho va a ir casi jugando a frío caliente, ¿no? Es decir, entre más cerca, pues más intenso va a ser el olor a feromonas para ellos, y así van a poder encontrar a la hembra con la cual reproducirse. Sin embargo, si tenemos todo el ambiente lleno de feromonas, todo este terreno está lleno de feromonas, entonces el macho no va a poder saber si la hembra se encuentra aquí, o si se encuentra acá, o si se encuentra acá. Va a ser todo esto y entonces no va a poder encontrarlo. Y entonces no se van a poder reproducir, a menos de que por algún motivo coincidan, se reproducirían, pero si no, no tendrían la capacidad, porque todo el ambiente es como, por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿no? Nos guiamos por la vista, es como, y ellos por el olfato. Si su olfato fuera nuestros ojos, es como si toda una habitación para encontrar a alguien o apagaran la luz, o más bien hubiera tanta luz que nosotros ya quedamos cegados porque ya no podemos ver qué hay frente a nosotros. Lo mismo con ellos, solo que en vez de cegarles los ojos, les cegan no la nariz, sino el sentido de no exactamente del olfato, pero sí, digamos que del olfato, ¿no? Para encontrar a la hembra. Entonces, por este sistema, han dado grandes áreas de arrozales, embarrenador del arroz, que es Chilo supresalis, ¿no? Y entonces, aparte de su uso en el control de algunas plagas clásicas, como la polilla de la vid, de las uvas, se está trabajando con esta estrategia para su aplicación en otras plagas, como la aplicación de la confusión sexual para el control del piojo rojo, en California, que se llama Onidiela auranti, ¿no? ¿Y cuál sería el inconveniente aquí? Bueno, que este método, al igual que el anterior, necesita grandes lugares, extensiones largas para aplicarse, porque si no, lo mismo, solamente que ocurre lo mismo, es decir, en vez de que lleguen machos del exterior para fecundar a las hembras, machos que no fueron atrapados, aquí van a ser hembras del exterior que sí fueron fecundadas y pues de todos modos van a comerse a nuestro cultivo. De áreas que pues no tuvieron esta técnica y pues aquí sí hubo hembras fecundadas. Entonces, nuevamente esta técnica requiere de grandes extensiones. Bien, vamos a llegar hasta aquí en esta ocasión. La próxima clase vamos a ver el método biotecnológico de la quimioesterilización y vamos a empezar a ver métodos de control biológico para el control de plagas y enfermedades en agroecología. Bien, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta, comentario? No, por favor, ir leyendo también las diapositivas. Ya se lo mandé, no me acuerdo si le mandé ya la presentación. Sí, es cierto. Creo que yo le había dicho que nos lo mandara, pero creo que todavía nos lo mandó. Ok, entonces ahorita se lo mando. Una vez se lo mando. Sí, por favor, gracias. Ok, ya.